siguen siendo diferentes. Sí, vamos a dejar ese lugar. Vero. Sí, está complicado. En la tanda estuvimos con el abaco a tope. A full. Sí. Y el calendario, porque no sabemos si la cosa arranca el 1 de enero del 2020 o el 21 o cuándo, ¿no? Está difícil porque justamente este 2% cambia en virtud de que sea recuperación de esos 5% que usted dice hacia atrás o no. Y si es adelanto de lo que va a pasar en enero del 2023... también cambia muchísimo el escenario. Pero bueno, lo sabremos en estas próximas horas. Eso es clave, ¿no? Exacto. Es clave y lo sabremos en estas próximas horas porque imagino que el viernes, creo que están citados a las 11, van a estar... Mañana con el ministro de Trabajo y el viernes tenemos el Consejo Supremo. Ahí está, en estas próximas horas eso se va a saber, así que seguramente vamos a poder seguir conversando. Pero mi duda es, ¿qué iban a plantear ustedes, no? Se venía esta ronda de negociación, ¿cuál iba a ser el punto de partida de los funcionarios públicos? Porque usted hablaba... bueno, esta posibilidad de que se diera un incremento para los salarios más sumergidos, ¿eso estaba en la plataforma? ¿Lo habían conversado? En realidad, lo que estaba en la plataforma era, que habíamos acordado con el propio gobierno, era establecer cuál era el número de la pérdida y ver cómo la recuperábamos de aquí al final del periodo. El famoso cronograma, digamos. El famoso cronograma, sí. Que, vuelvo a reiterar, cuando empezó este gobierno... estuvimos a milímetros de firmar un convenio por los 5 años, a milímetros. Y nos fuimos de noche del Ministerio de Economía con un acuerdo y al otro día de mañana, cuando fuimos a firmar, ahí apareció alguna mano mágica o mano de tijera que cortó todo lo que se había acordado. Entonces, a partir de ahí tenemos esta diferencia, porque el gobierno establece una medición que nosotros no sabemos de dónde sale, y nosotros planteamos una medición que está con los números claros del Instituto Nacional de Estadística. Pero mi pregunta iba referida hacia la interna, ¿no? ¿Ustedes como estrategia a qué iban? ¿A pelear por el 5? ¿Cuál es nosotros lo que habíamos planteado en ese momento que estuvimos por firmar era, nos ponemos de acuerdo en la pérdida y lo que planteamos es hasta de qué manera la recuperamos. Hasta en 3 cuotas nosotros estábamos dispuestos a llevarla. Entonces, por ejemplo... un 2% en el primer año, un 2% en el segundo y un 2% en el tercero, o de otra fórmula que planteara el gobierno, nosotros la aceptábamos siempre y cuando llegáramos hasta el 2025, si era necesario, cumpliendo con lo que el propio presidente se había comprometido, que era que en este periodo de gobierno no iba a haber pérdida salarial. Pero eso está abierta, esa posibilidad sigue abierta. Bueno, sigue abierta... pero cada vez tenemos menos margen, porque si este 2% se computa para la pérdida, achicamos del 6 al 4% y nos quedan 2 años o 3 para recuperar ese 4%. El compromiso que se hizo con el gobierno no incluía o no preveía la guerra en Ucrania, ¿no? No, tampoco, no, hay imponderables que nunca están dentro de las variables que se definan. Ahora, no creo que el tema de la guerra en Ucrania impacte directamente en todo lo que tiene que ver con el salario, ¿no? Porque no, bueno, en los precios. Y bueno, efectivamente la diferencia la hace el salario real. Sí, también el gobierno dijo que, y todos sabemos, de que durante la pandemia hubo sectores de la economía que crecieron mucho. Sin embargo, el derrame de esos mallas de oro que tanto anunció el gobierno todavía no se ve. Quizá los últimos 2 años del gobierno se puedan ver de una manera más palpable que la que tenemos hasta ahora, pero en realidad la economía creció por encima de lo que estaba planteando el propio gobierno y, sin embargo, los salarios estuvieron por debajo del aumento de precio. Fer. 1 de marzo de 2020 se plantean desde el gobierno 3 objetivos. Bajar la inflación, mantener el salario real y no perder competitividad. En el medio existió una pandemia, que creo que no es novedad para nadie, que si bien hoy Alfredo decía, la pandemia se terminó, sí, sus efectos económicos y sociales, no, los seguimos viviendo. Y la guerra en Ucrania, claro que impacta porque nosotros tenemos una suba de precios, que no subieron los precios de todo, subieron los precios de los alimentos y de la materia prima. Entonces, claro que impacta, claro que cuando hablamos de inflación importada, tiene su origen en esto. ¿Y por qué se habla tanto de la inflación? ¿Y por qué es el interés del gobierno de bajarla o contenerla? Porque cuando estamos hablando de la inflación y estamos hablando de los salarios reales, de que no acompañen esa inflación, en realidad lo que significa esto es que
el poder del dinero disminuye. Antes, una manzana salía 8 pesos, ahora esa manzana, yo sigo ganando lo mismo, sale 16 pesos. Entonces, por eso la obsesión para la persona que está escuchando en bajar y contener esa inflación. Y obviamente, en el sentido de que no se pueda bajar, es totalmente legítimo el pedido de aumentar los sueldos. Yo creo que en este planteo, en esta discusión, acá se plantearon un grupo de medidas. Obviamente estas afectan a un grupo de personas determinadas, pero acá no estamos hablando solo del aumento de jubilaciones y del aumento a los salarios de los funcionarios públicos. También se habla de la reducción del 30% del IMESI para los departamentos fronterizos. El presidente de la República anunció que se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Economía, justamente para esta población mucho más vulnerable que no genera impacto estas medidas en lo que significan sus ingresos. Y creo que esto también tiene que ver cuando se dice, bueno, se estaba planteando por qué, porque yo me pongo en el lugar del que está escuchando y por qué el gobierno decide orientar sus medidas para este lado. ¿Por qué es el gobierno quien hace la renuncia o de dónde salen esos fondos? Cuando se habla del IMESI, que se reduce un 30%, es una renuncia para el gobierno. Cuando es el gobierno quien aumenta el 3% para jubilados o el 2% para los funcionarios públicos, es el mismo gobierno que lo hace. ¿A qué voy con esto? El mundo de los trabajadores es mucho más amplio que el de los funcionarios públicos. Por eso entiendo que también en la medida que se está llamando a los consejos de salarios y se está pidiendo un esfuerzo, no se le puede pedir el mismo esfuerzo a todo el mundo, porque es lógico y es notorio que el turismo, a la hotelería, no le podemos pedir, por ejemplo, que se traduzca en esto, en un aumento de los salarios. Y a mí lo que me pasa es que yo creo que es totalmente legítimo, porque usted preside el sindicato de los funcionarios públicos, que defienda esto. Ahora, también tenemos que entender y que ponernos en el lugar del gran mundo de los uruguayos, que abarca mucho más que solo los funcionarios públicos, que yo creo que lo que siente el trabajador que escucha estos planteos es todavía que tienen un trabajo al cual saben que todos los meses van a cobrar lo que está establecido, que se hace el esfuerzo de todos los uruguayos de dar un aumento. Creo que la reflexión es, ¿y todavía se sigue quejando? ¿Todavía se sigue diciendo que es insuficiente? Yo creo que cuando vemos la pérdida del salario real, es insuficiente para la gran mayoría de los uruguayos. Pero no entender que todo, o sea, o no, que creo que lo saben, pero me pongo en el lugar eso de la persona que está escuchando y dice, bueno, pero ustedes tienen un salario fijo, saben que el lugar de trabajo no lo van a perder, tienen un aumento. ¿Y qué pasa con todos los otros que no? O sea, no existe ahí una empatía, es un poco lo que hoy señalaba Victoria. Desconocemos la situación que está viviendo el país. Quedó planteado, porque tenemos poco tiempo y la última palabra que se ha invitado. Bien concreto. Primero, ustedes me invitan acá porque yo represento un sector Por eso digo que lo que usted está planteando está bien ahora. Entonces, mi trabajo tiene que ver con esto. O sea, yo soy representante de los trabajadores de un sector de la economía por el cual ustedes me invitan acá y vengo en representación de eso. Pero no nos quedamos ahí los trabajadores ni el movimiento sindical. El movimiento sindical ha financiado ollas populares durante todo este periodo. El movimiento sindical financia hogares estudiantiles para hijos de trabajadores de todo el país que tienen que venir a estudiar a Montevideo. El movimiento sindical financia guarderías para los hijos de los trabajadores. El movimiento sindical ayuda a mucha gente que realmente está pasando por situaciones muy complicadas. Y eso lo hacemos todos los sindicatos del país. Entonces no estamos permanentemente mirando. Por eso le hago referencia al sindicato puntual de funcionarios públicos. Bueno, el sindicato puntual del funcionario público hace todo esto y más de lo que yo estoy diciendo ahora acá. Entonces no es que permanentemente no estamos mirando el ombligo, pero si ustedes me preguntan por el 2% que abarca a los funcionarios públicos que anunció el gobierno, yo le doy mi visión de la situación que está planteada. Ahora, nosotros como parte de la sociedad siempre hemos sido muy abiertos en buscar soluciones para los que menos tienen. Nosotros hicimos un convenio con la Intendencia de Canelones y compramos durante 3 meses en el medio de la pandemia más de 3.000 cajones de verdura para repartir en lugares donde realmente la sociedad estaba pasando por situaciones muy complejas. Y bueno, y aparte de todo lo otro que dijimos, de las ollas populares, los hogares estudiantiles, las colonias de vacaciones, los consultorios odontológicos. O sea, no estamos en un mundo
que la vida nos pasa por arriba. Ahora, por supuesto que defendemos nuestro salario, porque es de lo que vivimos y de lo que bancamos a nuestra familia. José Luis López, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Es clave saber, finalmente, si estos aumentos un saludo para mi amiga Valeria, que cada vez que vengo acá nunca la encuentro. Corren a cuenta del ajuste que iba a venir en 2023, o si corre a cuenta de parte de lo ya perdido, ¿no? Eso sin duda va a ser clave. Gracias por habernos acompañado a todos en casa, como siempre. Será hasta mañana. Chau, chau.